Sus padres la buscaron gritando su nombre, pero la única respuesta fue el silencio helado de la noche. No sabían que su pequeña de 6 años no estaba sola. Estaba en los brazos de una criatura que podría aplastarla con un solo gesto, pero que en cambio le estaba dando su propio calor para mantenerla viva. Esta no es la historia de un ataque, sino de un rescate imposible. ¿Cómo pudo la bestia más imponente de la selva convertirse en el único guardián de una niña perdida? Para entender cómo se forjó este lazo imposible, debemos retroceder unas horas, a un momento en que el sol aún bañaba la selva y el peligro era solo un susurro en el viento. La familia de Sofía había elegido el lugar perfecto para un día de campo, un claro vibrante al borde de una reserva forestal en el corazón de Centroamérica. El aire era denso y dulce, cargado con el perfume de las orquídeas salvajes y la tierra húmeda. Para Sofía, una niña de 6 años con ojos curiosos y una imaginación que no conocía fronteras, aquel lugar no era una selva, era un reino encantado. Su risa cristalina rebotaba en los troncos de árboles milenarios mientras corría descalza sobre la hierba, sintiendo el cosquilleo del mundo bajo sus pies. Sus padres, Mateo y Elena, la observaban desde una manta de picnic, sonriendo ante su energía inagotable. El guía local, un hombre llamado Santiago cuya piel estaba curtida por décadas de sol, les había advertido con una seriedad que contrastaba con su sonrisa. Disfruten del calor, pero no se fíen de estas montañas. Cuando el sol se esconde, la noche trae un frío que se te mete en los huesos y no te suelta. En ese momento, sus palabras parecieron una anécdota lejana, una historia para asustar a los turistas. El sol era cálido, la brisa era suave y el peligro se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Pero en la selva, la distancia es una ilusión. Oculto en la espesura del dosel, otro par de ojos observaba la escena. Eran los ojos de Coco, un gorila de espalda plateada de proporciones monumentales. Cada músculo de su cuerpo era una roca forjada por años de dominio y supervivencia. Su pelaje negro brillaba con la luz filtrada y la franja plateada en su lomo era un emblema de poder y soledad. Coco no sentía curiosidad por los humanos. Sentía una profunda y arraigada desconfianza. Una vieja cicatriz que cruzaba su ceja derecha era un recuerdo constante de la crueldad de la que eran capaces, un recordatorio de trampas y sonidos estruendosos que habían perturbado la paz de su hogar en el pasado. Para él, los humanos eran una anomalía ruidosa y frágil, una amenaza potencial que siempre debía ser vigilada desde la distancia. Observaba a la pequeña criatura humana correr y reír y un gruñido bajo y gutural vibró en su pecho. Era una presencia extraña en su territorio, y su instinto primario le decía que la mantuviera a distancia. El catalizador de todo fue algo tan pequeño e inocente como la propia Sofía, una mariposa morfo-azul. Sus alas de un azul iridiscente tan intenso que parecía contener fragmentos del cielo, danzaban en el aire. Para Sofía fue amor a primera vista. La mariposa se posó en una flor cerca de ella y con el corazón latiéndole de emoción, la niña decidió que tenía que verla más de cerca. La mariposa, como si jugara con ella, levantó el vuelo y se adentró unos metros en la arboleda. Sofía, sin pensarlo 2 veces, la siguió. «Espera, bonita», susurró con los pies moviéndose sigilosamente sobre la hojarasca. Sus padres estaban ocupados guardando las cosas del picnic y su breve incursión pasó completamente desapercibida. Unos pocos metros se convirtieron en 10 y luego en 20. La mariposa la guiaba cada vez más profundo en un laberinto de verdes y marrones, un mundo donde la luz del sol luchaba por penetrar. De repente, la mariposa azul ascendió con un último destello y desapareció por encima de las copas de los árboles. Sofía se detuvo, parpadeando. El silencio a su alrededor era diferente ahora. Ya no oía las voces de sus padres, solo el zumbido de los insectos y el canto de aves que no reconocía. Se dio la vuelta, esperando ver el claro a pocos pasos, pero todo lo que vio fue un muro impenetrable de vegetación. Un escalofrío, que no tenía nada que ver con la temperatura, recorrió su espalda. «Mami, papi», gritó,
pero su vocecita fue devorada por la inmensidad de la selva. El pánico comenzó a burbujear en su pecho. Cada árbol le parecía idéntico al anterior, cada sombra ocultaba una forma desconocida. Mientras tanto, el sol iniciaba su rápido descenso. El cielo pasó de un naranja ardiente a un púrpura profundo. Con la oscuridad, llegó el aviso de Santiago, hecho realidad. Una brisa helada comenzó a serpentear entre los árboles, mordiendo su piel expuesta a través de su fino vestido de verano. El calor del día era ahora un recuerdo lejano. El verdadero monstruo de la selva no tenía garras ni colmillos. Era el frío implacable que comenzaba a apoderarse de todo. Desde su posición elevada en una rama robusta, Coco había observado toda la secuencia. Vio a la niña seguir a la mariposa, vio cómo se desorientaba y ahora oía sus gritos llenos de miedo. Su primer instinto fue ignorarla y retirarse a su nido para pasar la noche. No era su problema, pero algo lo detuvo. La vio abrazarse a sí misma, temblando violentamente mientras la oscuridad la envolvía. Era tan pequeña, tan vulnerable. El instinto protector que sentía por su propia especie se agitó de una manera confusa y desconocida. El mundo de Sofía se había reducido a un círculo de miedo y frío, y sin que ella lo supiera, el mundo de Coco estaba a punto de colisionar con el suyo de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. La noche apenas comenzaba, y con ella, la verdadera prueba de supervivencia. La selva, que durante el día había sido un tapiz de vida y color, se había transformado en una catedral de sombras y ecos inquietantes. Para Sofía, cada crujido de una hoja seca era el paso de un monstruo. Cada ulular lejano era una advertencia. El miedo era una cosa viva que se enroscaba en su estómago, pero el frío era un enemigo mucho más íntimo y persistente. Se le había metido bajo la piel, haciendo que sus pequeños huesos dolieran y sus dientes castañetearan con un ritmo frenético y descontrolado. Las lágrimas que corrían por sus mejillas se sentían heladas al instante. Se abrazó a sí misma con todas sus fuerzas, intentando conservar el poco calor que le quedaba, mientras su llanto se convertía en sollozos ahogados que apenas tenían fuerza para salir. Estaba completamente sola, una diminuta mota de desesperación en la inmensidad de una noche que parecía no tener fin. Pero no estaba sola, no del todo. Desde su atalaya, Coco había sentido el cambio. El aire no solo se había enfriado, sino que se había cargado con la energía del pánico de la pequeña. Sus lamentos agudos perforaban la sinfonía nocturna de la selva de una manera que lo perturbaba. Su instinto le ordenaba retirarse, buscar la seguridad de su nido y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Los débiles no sobrevivían en su mundo. Sin embargo, otra parte de él, una faceta ancestral y profundamente arraigada de su ser, se negaba a moverse. La imagen de esa frágil figura, temblando en la oscuridad, no lo abandonaba. Con un gruñido bajo que era más una expresión de conflicto interno que una amenaza, descendió del árbol. Sus enormes manos se aferraron a las ramas con una facilidad que desmentía su tamaño, y sus pies aterrizaron en el suelo del bosque con un sonido sordo y pesado. No se movió con sigilo. Su avance era deliberado, poderoso. Cada paso que daba era una declaración de su presencia. El chasquido de las ramas bajo su peso resonaba en el silencio como un tambor de guerra. Sofía escuchó el sonido y su sangre se congeló. Ya no era un susurro en la distancia, era algo grande, algo pesado, y se estaba acercando. Levantó la vista, con los ojos desorbitados por el terror, intentando perforar la oscuridad casi total. Y entonces lo vio. No fue una aparición gradual, fue como si la propia noche hubiera cobrado forma y se hubiera levantado frente a ella. Coco emergió de entre dos helechos gigantes, una silueta monolítica contra la escasa luz de la luna que se filtraba por el dosel. Parecía más grande que cualquier cosa que Sofía hubiera imaginado, una montaña de músculo y pelaje oscuro coronada por una cabeza imponente. El llanto se le atoró en la garganta, convertido en un grito mudo. Se quedó petrificada, una pequeña estatua de terror, esperando el fin. El gorila se detuvo a unos 10 metros de ella.
El aire entre ellos crepitaba con una tensión insoportable. Sofía esperaba un rugido, un golpe en el pecho, un ataque violento. Pero no ocurrió nada de eso. Coco simplemente la observó. Sus ojos, dos pozos oscuros y profundos, no reflejaban rabia, sino una inteligencia intensa y una curiosidad casi palpable. Inclinó ligeramente su enorme cabeza, como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. Vio sus hombros sacudirse violentamente, escuchó el repiqueteo de sus dientes. Su agudo sentido del olfato captó el olor salado de sus lágrimas y el aroma inconfundible del miedo. Pero debajo de todo eso, vio algo más, la fragilidad. No la vio como una intrusa, la vio como una cría desprotegida y al borde del colapso. En su larga vida, había visto a muchas criaturas luchar y morir, pero esto era diferente. Esta pequeña criatura humana no estaba luchando, se estaba rindiendo al frío. El tiempo pareció detenerse. Sofía, incapaz de moverse o gritar, solo podía mirar fijamente al gigante que la contemplaba. Poco a poco, una parte de su cerebro primitivo comenzó a procesar que, si hubiera querido hacerle daño, ya lo habría hecho. La inmovilidad del gorila era tan desconcertante como su tamaño. No era la furia de una bestia, era la calma de un centinela. En ese momento de silencio suspendido, una ráfaga de viento especialmente gélida barrió el claro. El vestido de Sofía, inútil contra el ataque, se agitó a su alrededor, y un temblor tan violento la sacudió que casi la hizo caer. Un gemido lastimero escapó de sus labios. Ese sonido pareció romper el hechizo. La mirada de Coco cambió. La curiosidad fue reemplazada por algo más, una especie de resolución. Su respiración, hasta entonces profunda y tranquila, se hizo más audible. El gigante dio un paso adelante, luego otro. Sofía se encogió, cerrando los ojos con fuerza, preparándose para el impacto. El sonido de sus pesadas pisadas sobre la hojarasca era lo único que existía en su universo de terror. El fin estaba aquí. ¿Alguna vez has imaginado vivir algo así? Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no te olvides de suscribirte, porque lo que sucede a continuación desafía toda lógica. El sonido de las pisadas de Coco sobre la hojarasca cesó. Sofía, con los ojos fuertemente cerrados y cada músculo de su cuerpo contraído en un nudo de pánico, esperaba el final. Esperaba un rugido que hiciera temblar la tierra, el impacto de una fuerza inimaginable. Pero en lugar de eso, un silencio denso y pesado se apoderó del claro. Pasó un segundo, luego dos. El único sonido era el de sus propios dientes castañeteando y el silbido del viento helado entre las hojas. Lentamente, con un pavor que le paralizaba las extremidades, se atrevió a abrir una rendija de sus párpados. Coco no estaba sobre ella. Estaba a unos pocos metros de distancia, de espaldas a ella, una muralla de pelaje negro que ocultaba lo que estaba haciendo. Entonces, escuchó un sonido atronador, el crujido agudo y violento de madera al romperse. Un grito ahogado se le escapó. Pensó que estaba destrozando los árboles en un ataque de furia, preparándose para desatar su ira sobre ella. El sonido se repitió una y otra vez, un estruendo seco y potente, seguido por el susurro de hojas y ramas siendo arrastradas por el suelo. Sofía, a pesar de su terror, no pudo evitar mirar. La curiosidad, esa fuerza tan poderosa que la había metido en este lío, luchaba contra su instinto de supervivencia. Lo que vio no tenía ningún sentido. Coco no estaba destruyendo por destruir. Con una fuerza que parecía absurda, arrancaba grandes ramas de un árbol caído y las apilaba con una precisión inesperada. Luego se movió hacia un grupo de helechos gigantes, cuyas frondas eran tan grandes como sábanas, y las arrancó de raíz con un solo tirón de sus poderosos brazos. Cada uno de sus movimientos era económico y deliberado. No había ira en sus acciones, solo un propósito inescrutable. Sofía lo observaba, hipnotizada, mientras el gigante trabajaba bajo la mortecina luz de la luna. Era un espectáculo de poder en bruto, pero un poder que no era destructivo, sino constructivo. En menos de 5 minutos, Coco había creado una especie de lecho circular en el suelo.
Usó las ramas más gruesas para formar una base que lo aislara de la tierra helada y luego tejió las enormes hojas de helecho por encima, creando una superficie más suave y densa. Era un nido, un refugio rudimentario, pero innegablemente intencionado contra el frío. Cuando terminó, Coco se giró lentamente para mirarla. La intensidad de su mirada no había disminuido, pero ahora había algo más en ella. Una pregunta, una expectativa. Se quedó inmóvil por un momento, permitiendo que ella procesara lo que había hecho. Luego, emitió un sonido que no se parecía a nada que Sofía hubiera oído antes. No fue un gruñido amenazante, sino un retumbo bajo y gutural que vibró en su propio pecho, casi como un ronroneo de un motor de un camión. Después de producir ese sonido, retrocedió 2 pasos, abriendo un camino claro entre ella y el nido. La invitación era tácita, pero inequívoca. El cerebro de Sofía estaba en una guerra consigo mismo. Una parte, la lógica y el miedo, le gritaba que no se moviera, que ese ser era un animal salvaje, impredecible y mortalmente peligroso. Pero otra parte, su cuerpo, su instinto más primordial, sentía el tirón irresistible de ese lecho de hojas. El frío ya no era solo una molestia, era un dolor agudo, una fuerza que le estaba robando la vida. Sus dedos ya casi no los sentía, y sus movimientos se habían vuelto torpes y lentos. La hipotermia estaba ganando la batalla. Miró al gorila, que permanecía inmóvil, observándola con una paciencia pétrea. Luego miró el nido que prometía un alivio, por pequeño que fuera, de la tortura helada del suelo. Tomó la decisión más difícil de su corta vida. Empujándose con manos y rodillas entumecidas, comenzó a arrastrarse lentamente hacia el refugio que la bestia había construido para ella. Cada centímetro era una agonía de vacilación. Mantenía sus ojos fijos en Coco, esperando cualquier señal de agresión, cualquier cambio en su postura que indicara que había caído en una trampa. Pero el gorila no se movió, solo observaba su penoso avance. Finalmente, sus manos temblorosas tocaron el borde del nido. Las hojas de helecho estaban frescas, pero infinitamente más cálidas que la tierra desnuda. Con un último esfuerzo, se acurrucó en el centro del lecho, haciéndose un ovillo tan pequeño como pudo. El alivio fue instantáneo y abrumador. La barrera de ramas y hojas bloqueaba la humedad helada que emanaba del suelo, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, una mínima sensación de calidez comenzó a regresar a su cuerpo. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Cerró los ojos, agotada física y emocionalmente. Sin embargo, el respiro fue trágicamente breve. La noche en la selva montañosa era un depredador paciente. A medida que la temperatura seguía cayendo en picado, el viento se intensificó, aullando entre los árboles como un espíritu hambriento. Las ráfagas heladas se colaban a través de las hojas del nido, apuñalando su piel con miles de agujas de hielo. El nido la protegía del suelo, pero no del aire. Los temblores regresaron, esta vez con una violencia renovada. Su cuerpo se convulsionaba en espasmos incontrolables que sacudían todo su ser. Una palidez azulada comenzó a teñir sus labios y las yemas de sus dedos. Coco, que se había sentado sobre sus cuartos traseros a una distancia respetuosa, observaba el deterioro con una creciente inquietud. Podía ver que su esfuerzo no había sido suficiente. La pequeña criatura seguía perdiendo la batalla. Podía sentir la vida escapándose de ella con cada ráfaga de viento. Su frente se arrugó, una expresión de profunda concentración y quizás de una primitiva frustración. Había intervenido, había roto sus propias reglas de distanciamiento y ahora se encontraba en un punto muerto. Su solución no estaba funcionando. El conflicto ya no era si debía ayudarla o no, sino cómo. El nido no bastaba. La distancia ya no era una opción. Un nuevo entendimiento pareció amanecer en sus ojos oscuros. Ella no necesitaba una barrera contra el frío. Necesitaba una fuente de calor. Y en la inmensidad de esa selva helada solo había una disponible. Con una nueva y solemne determinación, Coco se puso de pie una vez más. El momento en que Coco se puso en pie
Fue como si una montaña hubiera decidido moverse. Para Sofía, acurrucada en su nido de hojas, la frágil burbuja de seguridad que había construido en su mente estalló en 1000 pedazos. El terror que se había atenuado hasta convertirse en un miedo sordo regresó con la fuerza de un huracán. Cada instinto en su pequeño cuerpo le gritaba que el juego había terminado, que la paciencia de la bestia se había agotado y que ahora enfrentaría la furia que su tamaño prometía. Sus convulsiones, antes producto del frío, ahora eran alimentadas por una descarga de adrenalina pura. Intentó gritar, pero de su garganta solo brotó un quejido ahogado, el sonido de un animalito atrapado. La criatura había construido un refugio solo para atraerla, para hacerla bajar la guardia. Era una trampa, y ella había caído de lleno. Pero la furia no llegó. En lugar de una carga explosiva, el movimiento de Coco fue de una lentitud y deliberación casi ceremoniales. Dio un paso, luego otro, acortando la distancia entre ellos con una parsimonia que era aún más aterradora. La luz de la luna perfilaba su silueta, acentuando la curva de sus hombros masivos y el poder contenido en sus extremidades. Sofía se apretó contra el fondo del nido, intentando hacerse invisible, deseando con cada fibra de su ser poder hundirse en la tierra y desaparecer. Ya no sentía el frío. Su mundo se había reducido a la figura imponente que se acercaba, un destino inevitable hecho de músculo y oscuridad. Cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe final, el aplastante peso de la realidad de la selva. Cuando Coco llegó al borde del nido, no se cernió sobre ella. En un gesto que desafiaba toda expectativa, se recostó de lado sobre el suelo helado, un movimiento lento y controlado que expuso su flanco. Fue un acto de vulnerabilidad, una señal universal en el reino animal que despojaba su postura de toda agresión. Se colocó de tal manera que su enorme espalda creaba una barrera perfecta contra el viento que azotaba el claro, un rompeolas viviente. Por un instante permaneció así, un muro de protección pasiva, pero el gemido tembloroso de Sofía le indicó que eso tampoco sería suficiente. El abrazo letal de la hipotermia no se detenía con un simple cortavientos. Necesitaba contacto. Necesitaba transferir el calor de su propio núcleo vital. Entonces ocurrió el acto decisivo, el gesto que cruzaría el abismo entre dos mundos. Coco extendió su brazo, una extremidad tan gruesa como el tronco de un árbol joven. Su mano, una herramienta de poder asombroso, capaz de arrancar ramas y defenderse de cualquier depredador, se abrió con una lentitud exquisita. Los dedos, cubiertos de un cuero negro y calloso, se desplegaron no para agarrar o aplastar, sino en una invitación. La mano se cernió sobre ella por un segundo, y luego, con una delicadeza que parecía imposible para una criatura de su magnitud, tocó suavemente su hombro. No la agarró, no la forzó. Simplemente aplicó una presión mínima, un tirón casi imperceptible, instándola a acercarse. Para Sofía ese toque fue un cortocircuito en su sistema nervioso. No fue doloroso, no fue violento, fue cálido. A través de la delgada tela de su vestido, el calor de la palma del gorila penetró su piel helada como un bálsamo. Fue la primera sensación de calor genuino que había sentido en horas. Esa simple sensación fue más poderosa que el miedo. Abrió los ojos y miró la mano gigantesca que descansaba sobre ella. Vio la textura de la piel, las arrugas en los nudillos, el poder contenido en su forma, y sin embargo, el gesto era de una ternura insondable. Obedeció, no por una decisión consciente, sino por un anhelo desesperado de su cuerpo por más de ese calor vivificante. Se movió torpemente, arrastrándose el corto trecho que la separaba del torso del gorila. Lo que sucedió a continuación fue una inmersión. Coco la atrajo suavemente hacia él, envolviéndola con su brazo y acunándola contra el amplio lienzo de su pecho. Sofía desapareció en un mundo de pelaje oscuro y calor abrasador. El olor de la criatura la envolvió. Un aroma a tierra húmeda, a ozono de lluvia inminente y a una almizcle animal que no era desagradable, sino primordial y extrañamente reconfortante. El pelaje era grueso y denso,
una manta perfecta tejida por la propia naturaleza. Pero fue el calor lo que lo cambió todo. Era una ola, un torrente de vida que se derramaba en ella, persiguiendo el frío de sus huesos, descongelando sus extremidades entumecidas. Y entonces sintió algo más, el latido del corazón del gigante. Era un tambor lento, profundo y constante. Bum, 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 bum. El ritmo fundamental de una vida poderosa y tranquila. Ese sonido se convirtió en el ancla de su universo a la deriva. El cuerpo de Sofía, que había estado luchando violentamente contra el frío, finalmente se rindió. Pero no se rindió a la muerte, se rindió a la seguridad. Los espasmos cesaron. Los temblores se desvanecieron, reemplazados por un suave estremecimiento de alivio. Apoyó la cabeza en el pecho de Coco, sintiendo la vibración de su respiración profunda. El miedo se había evaporado, disuelto por la abrumadora evidencia de que esta criatura no era su verdugo, sino su salvador. En la oscuridad de la selva, bajo un cielo indiferente y rodeados por un frío que mataba, un gorila de espalda plateada había tomado una decisión. Había desafiado su instinto, su desconfianza y las leyes no escritas de la naturaleza para convertirse en un escudo humano. Había cruzado el punto de no retorno. Durante esa noche, la supervivencia de la pequeña niña humana no dependía de nadie más, dependía de él. El universo de Sofía, que momentos antes había sido una tormenta helada de pánico y dolor, se contrajo hasta convertirse en dos sensaciones primordiales, un calor abrumador y el ritmo profundo y constante de un corazón. El abrazo de Coco no fue una simple barrera contra el frío, fue una transfusión de vida. El calor no se deslizó sobre su piel, sino que pareció hundirse en ella, penetrando cada capa de tejido entumecido, buscando los rincones más fríos de su ser y expulsándolos. Sintió como el hielo en sus venas comenzaba a derretirse, cómo la rigidez de sus músculos se disolvía en una laxitud bendita. El castañeteo incesante de sus dientes se detuvo, y el aire que entraba en sus pulmones ya no se sentía como un cuchillo afilado. El pelaje áspero y denso de su protector era una armadura contra el mundo, y el muro de su pecho era la fortaleza más segura que jamás había conocido. Pero fue el sonido lo que completó la transformación. El latido del corazón de Coco, un bum bum lento y poderoso, resonaba a través de su torso y vibraba directamente en el oído de Sofía, que descansaba contra él. Era un metrónomo de pura existencia, un sonido tan fundamental y tranquilizador que silenció todos los demás ruidos aterradores de la noche. El ulular de una lechuza, el susurro del viento, el crujido de una rama en la distancia. Todo se desvaneció, convirtiéndose en un murmullo de fondo irrelevante. La única realidad era ese ritmo constante y vital, la percusión de la vida misma. Le hablaba en un lenguaje más antiguo que las palabras, un lenguaje de seguridad, de presencia, de protección. El miedo no se desvaneció luchando, simplemente se disolvió, incapaz de coexistir con una sensación de seguridad tan absoluta. Con los ojos aún cerrados, Sofía exhaló un largo y tembloroso suspiro. Fue la rendición final. Su cuerpo, que había estado luchando desesperadamente por sobrevivir, finalmente entendió que ya no tenía que luchar solo. Dejó de ovillarse, permitiendo que sus extremidades se relajaran contra la masa cálida de Coco. Era como hundirse en el abrazo más profundo y seguro imaginable. El agotamiento, que había sido mantenido a raya por la adrenalina y el terror, la reclamó de golpe. Una pesadez abrumadora se apoderó de sus párpados y de sus miembros. La conciencia se le escapaba, no hacia la oscuridad fría del desmayo, sino hacia la neblina cálida del sueño. Su última sensación consciente fue la de la enorme mano del gorila, que todavía descansaba sobre su espalda, subiendo y bajando con el ritmo de su respiración tranquila. En el corazón de una selva hostil, en los brazos de una de sus criaturas más formidables, Sofía se durmió. Para Coco, el momento en que la pequeña humana se relajó por completo contra él fue profundamente extraño. Sintió el cambio inmediato. La tensión abandonó su cuerpo,
Su respiración se hizo más profunda y regular, y su peso se apoyó completamente en él. Sostenía en sus brazos a una criatura de una fragilidad casi inconcebible. Su propia existencia era una de fuerza bruta, de resistencia, de dominio. La vida en la selva era una negociación constante con la muerte, y sin embargo, esta pequeña forma de vida, tan mal equipada para este entorno, se había entregado a él con una confianza total. Podía sentir el delicado aleteo de su pulso a través de su pelaje, un contrapunto rápido y frágil a su propio ritmo lento y poderoso. Un instinto que no había sentido en años desde que era un joven macho en su grupo familiar, se agitó en su interior. El instinto del guardián. La noche se alargó, pero el claro ya no estaba en silencio. Estaba lleno de la respiración acompasada de dos seres vivos, compartiendo un espacio y un propósito. Coco no durmió. Se convirtió en un centinela de granito. Sus ojos, adaptados a la penumbra, barrían constantemente el perímetro de su refugio improvisado. Su oído captaba el más mínimo sonido, el sigiloso paso de un ocelote a 100 metros de distancia, el batir de las alas de un murciélago sobre sus cabezas. Su cuerpo era un escudo, pero sus sentidos eran una red de alerta temprana. Mantuvo su abrazo firme, pero gentil, ajustando instintivamente su posición cuando Sofía se movía en sueños, emitiendo un murmullo bajo y tranquilizador si un sonido repentino la hacía estremecerse. Se había convertido en algo más que un protector. Era un guardián, un vigilante en la noche. Horas pasaron. La luna trazó su arco plateado a través del cielo, su luz moviéndose a través del dosel y proyectando patrones cambiantes sobre el suelo del bosque. Dentro de su abrazo protector, la temperatura corporal de Sofía se había estabilizado. El color había vuelto a sus labios y mejillas, ahora teñidos de un rosado saludable por el sueño profundo y el calor constante. Estaba inmersa en un sueño sin sueños, un estado de recuperación pura donde su cuerpo reparaba el daño infligido por el frío. No sabía nada de la vigilia de su guardián, de la silenciosa batalla que él libraba contra los peligros de la noche en su nombre. El vínculo entre ellos no se forjó en la conversación o en la comprensión, sino en un acto de empatía elemental y en la respuesta instintiva de la confianza. Era un legado silencioso que ya se estaba escribiendo en la memoria de ambos, incluso mientras uno de ellos dormía. La noche había sido testigo de un milagro, y ahora, lentamente, comenzaba a ceder su dominio, preparándose para revelar las consecuencias de este encuentro imposible a la luz de un nuevo día. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias, porque la forma en que termina este encuentro te dejará sin aliento. La primera luz del amanecer no llegó como una explosión, sino como un susurro. Un resplandor pálido y lechoso comenzó a filtrarse a través del denso dosel de la jungla, transformando la negrura absoluta en una paleta de grises y azules profundos. El aire, que había sido glacial durante la noche, comenzó a perder su filo cortante, y el coro de criaturas nocturnas dio paso gradualmente a los primeros y tímidos cantos de las aves diurnas. Fue este cambio sutil en el ambiente lo que despertó a Sofía. No se despertó de golpe, sino que flotó lentamente desde las profundidades de un sueño sin sueños hacia una conciencia cálida y somnolienta. Antes de abrir los ojos, fue consciente de tres cosas. Estaba increíblemente cálida. Una sensación de seguridad la envolvía como el capullo más suave, y podía oír un sonido rítmico y profundo, un bum bum que parecía vibrar a través de todo su ser. Abrió los ojos. Durante un largo segundo no entendió lo que veía. Su visión estaba llena de una textura oscura y áspera. Olía a tierra, a lluvia y a algo más, algo salvaje e inconfundiblemente vivo. Entonces lo recordó. No fue un recuerdo de pánico, sino una simple constatación de los hechos. El gorila, el frío, el abrazo. Levantó la cabeza con cuidado, un movimiento mínimo. Estaba exactamente donde se había quedado dormida, acurrucada contra el vasto pecho de Coco.
Su brazo colosal todavía descansaba sobre ella como una pesada manta. El gigante estaba despierto. Sus ojos oscuros y sabios no miraban hacia ella, sino hacia la jungla que despertaba, en un estado de vigilancia tranquila. Su respiración era una marea lenta y constante, subiendo y bajando, llevándola a ella en su suave vaivén. En la quietud de la madrugada, Sofía sintió una oleada de algo que no pudo nombrar, una conexión tan profunda y extraña que desafiaba toda explicación. No había miedo, solo gratitud y una maravilla silenciosa. Fue entonces cuando el mundo exterior irrumpió en su santuario. Un grito lejano, distorsionado por los árboles, rompió la paz de la mañana. ¡Sofía! Era la voz de su padre, cargada de angustia y desesperación. El efecto sobre Coco fue instantáneo y dramático. Su cuerpo entero se tensó como un resorte. El ritmo de su corazón, hasta entonces tan tranquilo, se aceleró. Un gruñido bajo y gutural, un sonido de pura advertencia instintiva, vibró en su pecho. La calma del guardián desapareció, reemplazada por la cautela y la profunda desconfianza del animal salvaje que era. La presencia de otros humanos era una amenaza innegociable. Con una rapidez y una fluidez asombrosas para su tamaño, Coco comenzó a desenredarse de ella. Su movimiento no fue brusco ni violento, sino urgente y definitivo. La levantó con una facilidad pasmosa y la depositó suavemente en el centro del nido de hojas, como si estuviera devolviendo un tesoro a su cofre. Sofía sintió una punzada de pérdida, un frío repentino que tenía poco que ver con la temperatura. Se puso de rodillas en el nido y lo miró. Coco ya estaba retrocediendo, moviéndose hacia la densa cortina de vegetación. Cada paso era silencioso, una retirada estratégica hacia las sombras que eran su hogar, pero antes de desaparecer por completo, se detuvo. Se giró una última vez y sus miradas se cruzaron a través del claro que se iluminaba. En ese instante se transmitió una conversación completa sin una sola palabra. En los ojos de Sofía había una gratitud infinita, una comprensión que superaba su edad. En los ojos de Coco había un reconocimiento, una confirmación de su pacto secreto y quizás una sombra de algo parecido a la tristeza por la inevitable separación de sus mundos. Fue un adiós, un reconocimiento de que su encuentro, aunque milagroso, había sido un paréntesis en el tiempo, una excepción a las reglas que ahora debían ser restauradas. Luego, con la misma facilidad con la que había aparecido, se fundió con la selva y se fue. Segundos después, la maleza estalló. Su padre Mateo apareció en el claro, con la cara arañada, la ropa rota y los ojos desorbitados por el pánico y el agotamiento. Detrás de él venían Santiago y otros 2 rescatistas. Cuando vio a Sofía, arrodillada pero ilesa en medio de ese extraño nido de ramas, se detuvo en seco. Un sollozo que era una mezcla de alivio, incredulidad y alegría pura brotó de su pecho. ¡Sofía!, gritó corriendo hacia ella y envolviéndola en un abrazo desesperado. Elena, su madre, llegó justo después, y sus lágrimas se unieron a las de su marido mientras la cubrían de besos. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Dios mío, pensamos que te habíamos perdido, exclamaban una y otra vez. En medio del torbellino de emociones, Santiago, el guía, observó la escena con una expresión de profundo asombro. Vio el nido, una construcción deliberada e inconfundible. Vio a la niña, que no mostraba signos de hipotermia a pesar de haber pasado una noche entera a la intemperie. «¿Qué pasó, pequeña?», le preguntó con voz suave. Sofía, todavía envuelta en los brazos de sus padres, simplemente miró hacia la parte de la selva donde su protector había desaparecido y dijo con la claridad simple de los niños: «Tenía frío. Un mono grande y bueno me hizo una cama y me abrazó para mantenerme caliente». Los adultos intercambiaron miradas de confusión. Lo atribuyeron a la imaginación de una niña, a un sueño febril provocado por el trauma y el frío. Nunca entenderían la verdad literal de sus palabras. Pero Sofía no necesitaba que le creyeran. Su rescate fue la noticia del día, pero la historia real, la que importaba, se quedó con ella.
Esa noche no le dejó cicatrices de miedo, sino un legado silencioso. A partir de ese día, Sofía nunca volvió a ver un bosque como un simple conjunto de árboles. Para ella, era un lugar de secretos, un reino lleno de una inteligencia que la mayoría de los humanos no podía ver. A menudo, en las noches frías, cuando se acurrucaba en su cama segura y cálida, cerraba los ojos y podía sentirlo de nuevo, el abrazo firme, el calor primordial y, sobre todo, el ritmo constante y poderoso de un corazón salvaje que había elegido, por una noche, latir en sincronía con el suyo. Había aprendido la lección más profunda de la selva, que la empatía no conoce de especies y que a veces la protección llega en la forma más inesperada y magnífica.